Buenas tardes, días o noches, mi nombre es Daleo Fanfics. Hoy les traigo un crossover entre My Hero Academia por One Piece. Esta historia se titula como Héroes del Nuevo Mundo. En la descripción ahí les dejo el link del creador de esta historia. Y por favor denle apoyo para que continúe con esta historia. Sin más nada que decir. Empecemos. Capítulo 1. Encuentro en la orilla. TCH, eso duele. Yamato gimió mientras se sentaba en su habitación, frotando ungüentos y pomadas en sus muchos moretones. Había vuelto a enfrentarse a su padre, para derrotarlo como lo habría hecho Kozuki Oden. Pero como antes, como tantas veces antes, había fallado. Había terminado con la cara en el suelo, su cuerpo golpeado casi hasta la ruina, mientras su padre se mantenía erguido, sin un solo rasguño en su gigantesca figura. Se estremeció mientras sus moretones protestaban. No había nada que hacer más que arrastrarse de vuelta a su habitación, con los ojos de los subordinados de su padre sobre ella todo el tiempo, llenos de lástima y confusión a partes iguales. Odiaba esas miradas de lástima. Le daban ganas de tomar su Kanabo Takeru y romperles la cabeza. Pero en su condición, no podía importarle menos. No había nada que hacer más que curar su cuerpo dañado, con los ungüentos y pomadas que habían dejado para su uso, dejados por su padre. Miró con odio las esposas en sus muñecas. Eran prueba de su realidad, al igual que las cajas de suministros médicos y la propia habitación. Ella era como siempre había sido. Atrapada en su habitación, en la isla con forma de calavera de Onigashima, la legendaria y temida isla de los ogros. Atrapada por un padre que no aceptaría las demandas de su corazón y a quien nunca había podido derrotar. Un padre que, en algún nivel, todavía se preocupaba por ella. Un padre cuyo cuidado lleno de lástima hería su ya herido orgullo. Mientras sigas afirmando ser Kozuki Oden, estarás encadenada para siempre a esta isla. Renuncia a tu visión infantil, acepta tu posición como mi heredera y serás libre. Como si fuera así. Las palabras salieron como un gruñido. Yamato se levantó, estirando sus cansados brazos y tomando una respiración profunda. Los ungüentos funcionarían con el tiempo. Los piratas bestia de su padre eran guerreros incomparables, pero conocían bien la flora y fauna de Wano. Las medicinas eran solo uno de los muchos usos que habían encontrado para esas cosas. Pronto estaría bien de nuevo. ¿Y entonces qué? Su habitación era bastante grande, habiendo sido hecha para acomodar tanto a la realeza como a aquellos cuya altura era mayor de lo normal. Pasó junto a su amplia cama, ignorando los crujidos de las tablas del suelo largamente descuidadas, y se detuvo en la ventana. Se quedó allí, mirando el horizonte, el viento agitaba su largo cabello blanco. Irónico, ver el mar así. Tan cerca, pero tan lejos. Un sueño que no moriría, pero que nunca podría nacer. En su mente, vio a Oden. Oden, cuya agonía de muerte había presenciado, hervido vivo en una olla de aceite. Oden, cuyo diario había encontrado entre las ruinas de su castillo. Oden, cuyas palabras la habían inspirado a ser algo más que la hija de un pirata y un señor de la guerra. Oden, a quien quería ser, más que a cualquier otra cosa en el mundo. Oden, a quien su padre nunca la dejaría ser. Estiró los brazos de nuevo, luego se giró y salió cojeando de su habitación. El suelo crujía bajo sus pies, un recordatorio del abandono que había sufrido esta parte de la fortaleza. Caminó indiferente, ignorando a los lacayos que se apresuraban a reparar los suelos, incluso mientras inclinaban la cabeza y la llamaban joven maestro. Desgraciados. Psicópans con capas de piel. Perros serviles sin un ápice de honor o dignidad. No tenía tiempo para ellos, al igual que Oden no lo habría tenido. Salió de la fortaleza y saltó por el puente que conducía al extremo occidental. El viento la azotaba, enfriándola hasta los huesos. Esta noche habría otra ventisca. Llegó a la orilla del mar, y se agachó, con las manos en las rodillas, mirando las olas agitadas. Esta era su vida ahora. Luchar contra Kaido, y perder. Curarse, comer, dormir. Leer el diario de Oden y entrenar su cansado cuerpo. Una y otra vez, y otra vez. Miró sus esposas. Si hubieran sido lo que parecían ser, simples grilletes de hierro o acero, se habría liberado hace mucho tiempo. Pero eran esposas explosivas, nacidas del cruel ingenio de Wano. El ingenio que hacía a los piratas bestia poderosos. Si se movía más de 100 metros de la orilla, explotarían. En el mejor de los casos, destruirían sus brazos. Lo más probable es que destruirían todo su cuerpo, y cualquier barco en el que estuviera, y a quien quiera que estuviera en él. Mientras llevara esas cadenas, no había escape. Se había vuelto más fuerte. Sabía que se estaba volviendo más fuerte, poco a poco. Pero, ¿cuánto tiempo más podría seguir así?
cuanto más podría. ¡No! Las palabras resonaron sobre las olas. No podía rendirse. Oden nunca se habría rendido. Él no se rindió, ni siquiera mientras hervía vivo en aceite. Abrazó sus rodillas, mientras intentaba pensar. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué no podía derrotarlo? ¿Qué iba a necesitar? Sobre ella, las gaviotas daban vueltas, graznando y graznando, como siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Ojalá fuera como ustedes, susurró, mirándolas. Yendo tan lejos, viendo tantas cosas, no como yo. Se tumbó, la arena suave y fresca bajo su espalda. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo, a nadie en particular. Tratando de vencer a mi padre y liberar a Wano. Cerró los ojos y escuchó los sonidos. El graznido de las gaviotas, el susurro de las olas, el silbido del viento entre las rocas. Los sonidos del mar. Su estómago gruñó, y Yamato se estremeció, abriendo los ojos. No puedo derrotarlo con el estómago vacío. Se sentó. Era hora de ir al comedor y comer algo. Y entonces vio algo. Estaba allí en la playa. Una forma oscura, que no había estado allí un momento antes. Parpadeó, y ahí estaba de nuevo. Esa forma. Una forma humana. En verde. ¿Qué? Yamato se levantó y troteó hacia la forma, sin creer lo que veía. Pero lo que pensó que veía era lo que era. Una persona, tumbada boca abajo en la arena húmeda, las olas lavando alrededor de sus pies. Se agachó y dio vuelta a la figura. Era un chico, en su adolescencia o por ahí. Llevaba un traje verde de un tipo que Yamato nunca había visto antes, con sus lados adornados con rayas blancas. En sus manos había pesados guanteletes, en sus piernas había grebas de metal, y alrededor de su cuello una bufanda amarilla hecha jirones. Mientras el agua lavaba alrededor de sus piernas, se teñía de rojo. Al mirar más de cerca, Yamato vio los desgarros y cortes en la extraña tela verde, y la sangre que la manchaba. Su corazón se apretó. Parecía tan joven, tan inocente. Sin embargo, su cuerpo estaba tan destrozado y ensangrentado. Debía haber soportado una batalla terrible. ¿Pero qué batalla? No se había oído ni visto ninguna batalla, o de lo contrario la isla estaría en caos. ¿Y cómo había llegado allí? No veía ningún barco, ni siquiera los restos de uno. Ningún barco, ningún navegante, había derrotado los remolinos de Onigashima. Ni había nada ni nadie que hubiera escapado de su alcance. Entonces, ¿cómo podía estar allí? ¿Estaba vivo todavía? Se inclinó y presionó su oído contra el pecho del chico, rezando a cualquier dios o espíritu cercano que su corazón siguiera latiendo. Lo estaba, aunque solo débilmente. Aguanta, pequeño, susurró, deslizando cuidadosamente sus brazos por la arena mojada debajo de él. Era pequeño y ligero, tanto que su corazón dolía. ¿Cómo alguien tan pequeño, de aspecto tan gentil, había soportado tanta violencia como claramente había hecho? Tenía que salvarlo. Oden habría movido montañas para salvarlo. Tenía que llevarlo de vuelta a su habitación, donde sus ungüentos y vendas esperaban. Se levantó, levantándolo del agua, la arena húmeda cayendo de él. Mientras se levantaba, algo cayó de su bolsillo. Cambiando su peso a un brazo, Yamato se agachó y lo recogió. Era una especie de tarjeta. Midoriya, Izuku, nombre de L. Deku.